Esta prédica se llama Salmo 51, que se haga nuestra oración. Por favor, Salmo 51. Leamos, pero le pidamos esto al Señor con todo nuestro corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No nos damos cuenta el pecado que hay en nosotros. No nos damos cuenta que andamos muchas veces en pecado. Y esta tiene que ser nuestra oración. Ten piedad de mí, oh Dios. Y la misericordia de Dios se renueva cada día, se renueva el día de hoy. Generalmente malinterpretamos lo que es verdaderamente el pecado. Y al hacerlo, minimizamos cuán terrible es. Si involuntariamente devaluamos la naturaleza atroz del pecado, también devaluaremos la gracia. Si devaluamos la naturaleza del pecado, si subestimamos lo que hace el pecado, lo que es, también devaluamos la gracia, la cual es la única cosa capaz de rescatarnos del pecado. La primera forma en que devaluamos el pecado es pensar que solo se trata de un comportamiento. Lo primero que pensamos, que es un comportamiento, un mal comportamiento. Y eso no enseña la Biblia. El pecado es primero un problema del corazón. Debido a que vivimos de lo que hay en nuestro corazón, el pecado siempre se origina en el corazón. El pecado siempre es un asunto de los pensamientos, deseos, motivaciones y decisiones del corazón. El pecado es un asunto del corazón que se expresa en el comportamiento del cuerpo. Nuestro cuerpo físicamente va
hacia donde nuestro corazón ya estuvo. Voy a repetir, nuestro cuerpo físicamente va hacia donde nuestro corazón ya ha estado, ya estuvo. Es precisamente por esto que necesitamos gracia redentora. Podemos escapar de ciertas situaciones, lugares o relaciones. Podemos no ir a algunos lugares. Podemos no estar con ciertas personas que nos puedan ocasionar tentaciones y demás, pero no tenemos ninguna habilidad para escapar de nuestros propios corazones. Para eso necesitamos gracia redentora. En segundo lugar, tendemos a pensar en el pecado como el quebrantamiento de ciertas reglas abstractas. Pero el pecado es mucho más que eso. El pecado es la interrupción de una relación que resulta en quebrantar las reglas de Dios. Recuerda, los 10 mandamientos comienzan con un llamado a adorar a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos empiezan con el llamado a adorar a Dios sobre todas las cosas. Y solamente cuando Dios está en su lugar correspondiente en nuestro corazón, recién yo voy a desear vivir de manera que le agrade, que le complazca. Si Dios no está en su lugar correspondiente, yo me pongo en ese lugar. Escribo mis propias reglas y me dedico a hacer lo que me agrada. Así que cada pecado es en contra de Dios. Por eso dice el Salmo, contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado. Cada pecado es una traición contra Él, contra Dios. Cada pecado le roba la gloria a Él. Cada pecado niega su existencia y su autoridad. Cada pecado lo reemplaza con algo más. Cada pecado busca quitarle su poder y su gloria. Cada pecado va tras su trono. El pecado es personal y relacional, incluso si no estás consciente de ello al momento de pecar. Es por ello que era correcto para David, quien había cometido adulterio y asesinato, decir, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo, lo que es malo ante tus ojos. David no está minimizando los terribles errores que cometió contra Betsabé, Urías y el pueblo de Israel. Lo que está haciendo es confesar el motivo principal del pecado. El pecado cuestiona la bondad, la sabiduría, la fidelidad y el amor de Dios. El pecado es personal y por ello Jesús sufrió y murió para que recibiéramos gracia perdonadora. Cuando David pecó, Natán le dice, Dios te ha perdonado, pero tu hijo morirá. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y gracias a Dios, gracias a su misericordia, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Eso es algo maravilloso, algo que no podemos entender, no nos damos cuenta de la magnitud. Ay, ¿por qué hablar tanto de pecado? ¿Por qué hablar tanto de las consecuencias del pecado? Si nosotros ya somos cristianos, ya somos salvos. Pero no es así. Cada día pecamos. Si decimos que no hemos pecado, mentirosos somos, dice la palabra. Y es verdad, es verdad. De una u otra manera pecamos. De una u otra manera ofendemos a Dios todos los días. Hasta cuando tenemos un día en el cual pensamos que no hemos pecado, nos autojustificamos creyendo que lo hemos logrado. Y ya estamos pecando. Ya estamos pecando. El pecado nos engaña. Nosotros minimizamos al pecado, después nos ponemos orgullosos
Creemos que no es mucho lo que hemos hecho, que hay otros en peores condiciones. Y cada vez nos apartamos más y más del Señor. ¿Qué pasó con David cuando pecó y adulteró con Betsabé? En 2 Samuel 11 vemos todo lo que pasó en esa historia. Y debemos tomarla muy en cuenta, porque así como Natán vino y le dijo, tú eres ese hombre, ahora nos dice, tú eres, yo soy ese hombre. Y necesitamos arrepentirnos, al igual que hizo David. Necesitamos arrepentirnos. Por eso este Salmo 51 fue la oración de David y tiene que ser nuestra oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero David no se dio cuenta porque tenía el corazón endurecido. Por eso dice también, el corazón quebrantado, humillado, contrito. Eso necesitamos para volver a Dios. Eso necesitamos. Y él endureció su corazón por mucho tiempo, porque dice que nació el bebé, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa ceguera? Y en el Salmo 32, creo que es, en el Salmo, ahorita, el 32, sí, habla de qué sucede, qué le sucedía cuando callaba su pecado, cuando no lo confesó. ¿Qué le sucedía? ¿Podemos poner, por favor? Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y este Salmo 32 también, podemos poner desde el 1, por favor. Leamos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este salmo al inicio dice Salmo de David, másquil. Esa palabra másquil es como enseñanza o algo así. Entonces David aquí estaba ya enseñando lo que le había sucedido y es una respuesta del Señor a su oración. Porque le pide al Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces fue una respuesta del Señor porque luego enseñó los caminos del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces vemos aquí cómo el rey David fue enseñado en el Señor. Y aquí en el Salmo 32 habla de bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada.
Hay bendición cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos volvemos a Dios. David habla del perdón real por la declaración de Dios. No simplemente el apaciguamiento de una conciencia ruidosa o una paz imaginaria con Dios. Esta era una posición declarada con Dios. Posición con Dios declarada y dada, no ganada. Dios le dio el perdón. David hablaba de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto, está cubierto. Y tal vez es en esta parte el cumplimiento del deseo de David de enseñar a los transgresores los caminos del Señor. Un autor escribe, la palabra bienaventurado está en plural, o las bienaventuranzas, las dobles alegrías, los manojos de felicidad, las montañas del deleite. Hacer una confesión completa y arrepentirse del pecado es una bendición de nuestro Padre. Romanos 4, por favor, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, perdona, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando el Señor nos ha perdonado, nos perdona, ya no nos inculpa del pecado. Ha habido alguien que ha pagado, no nos olvidemos eso, y es Cristo. Es Cristo. David tuvo que ser confrontado por Natán, por el profeta, enviado de Dios, enviado por Dios. No estoy diciendo que soy un profeta y soy enviado de Dios, pero el Señor nos está hablando hoy, nos está hablando que el pecado está, Pablo decía, mis miembros, instrumentos de pecado. El pecado está en nosotros, sale de nuestro corazón, aún antes de hacerlo como aprendíamos. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, saberlo muy bien, pero gracias a Dios que no se queda ahí, porque más fuerte es el que está en nosotros, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Aún el Espíritu pone en nosotros el darnos cuenta de nuestros pecados, el arrepentimiento. Solamente el Espíritu Santo. La agonía del pecado oculto y no confesado, que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. El ahora perdonado David recordaba su estado espiritual y mental cuando mantuvo su pecado oculto y calló en lugar de confesar y arrepentirse. El estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco. Y eso ocasiona el pecado. Eso ocasiona el pecado. Endurece nuestro corazón y nos hace sentir viejos, oprimidos y secos. Eso es porque no hay vida y la vida la encontramos en Dios. Otro autor dice, mucho antes de su pecado con Betsabé, hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David hacia esta tentación. Este pecado solo echó sobre la superficie la maldad que siempre estuvo con él. Y ahora Dios, habiéndolo hecho ver que el cáncer mortal estaba ahí, empieza a usar el cuchillo para extirparlo de él. Eso hizo el Señor, permitiendo que David cometiera ese adulterio, permitiendo que David entre en esa sequedad de huesos.
Y luego Dios, solo Dios, le hizo dar cuenta de su estado. Dios quiere hacernos dar cuenta de nuestro estado. Hoy quiere hacernos dar cuenta de cómo estamos, de cuánta necesidad tenemos de Dios. El pecado no se da en un instante sin haberlo antes pensado, sin haberlo antes tenido en el corazón. David pasó muchos años metido en esos pensamientos, no huyendo de esas tentaciones. Tuvo muchas mujeres y no fue el propósito de Dios. La lujuria y todo lo que después tuvo consecuencias, ya estaba mucho antes, cuando él decidió hacer las cosas a su manera. Él hizo a su manera. Más o menos 20 años transcurrió, 20 años en que David fue cediendo, cediendo, cediendo y cediendo, hasta que se consumó y se mostró, se, eh, se dio a luz, digamos, su pecado, fue evidente. Sí. Entonces, David estaba sin escuchar a Dios. David no tenía que estar en su casa. David tenía que estar en la guerra. Dios le dijo que tenía que estar en cierto lugar y él no estaba. Él no obedeció al Espíritu. Por eso es importante nuestra vida en el Espíritu. No es una frase cristiana. Tenemos que entender eso. La vida en el Espíritu es real. Es real. Ay, ser guiados por el Espíritu y voy a andar así, digamos. No es eso. No es eso. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Obediencia. Cuando obedecemos, andamos en el Espíritu. Miqueas 6:8, por favor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillados ante Dios. Eso es la vida en el Espíritu. A veces decimos, ¿qué vamos a hacer este día? Señor, muéstrame qué quieres que haga. Y por ahí sentimos que el Señor no nos muestra y hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Eso nos pide el Señor. Y eso es una vida en el Espíritu, es parte. La oración, el ayuno, son parte. Son parte. Son herramientas extraordinarias la oración y el ayuno. ¿Para obtener lo que querramos de Dios? No. No para obtener lo que querramos de Dios. Son demostraciones de sumisión radical y de sometimiento al poder y la voluntad de Dios. La oración y el ayuno. Son importantes, son parte de la vida en el Espíritu. Pero he orado, gracias Señor por este día, bendícenos Señor. Gracias Señor por los alimentos y no sé si en la noche lo hacemos o ya vemos el deportivo y nos dormimos. No sé. Son demostraciones de sumisión radical, así que nuestra vida debe ser, como dice la palabra, orad sin cesar. El ayuno es importante para mostrar nuestra sumisión a Dios, nuestro sometimiento al poder y a la voluntad de Dios. Esa es la vida en el Espíritu.
No son manifestaciones que nos hagan sentir o ciertas emociones, cierto tipo de emociones. Puede ser parte, pero no es eso la vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es hacer, buscar la voluntad de Dios. Y si seguimos rajando para David, pero al final somos tan iguales, o pueden decir las mujeres, ay, estos hombres, qué barbaridad, todos son iguales. Y en realidad todos somos iguales, todos, hombres y mujeres somos iguales. Hay pecado en nosotros y necesitamos ser sanados de esa lepra que nos hablaba el Señor, sanados de esa lepra espiritual. Y nosotros no lo vamos a conseguir. Nosotros no podemos conseguirlo. ¿O qué vamos a buscar? Irnos a un monasterio o latiguearnos, castigarnos, autocastigarnos, flagelarnos. ¿Qué vamos a conseguir? Si igualito va a estar en nuestro corazón todo lo malo. Necesitamos ser purificados con hisopo, dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Y dónde vamos a ir a oír gozo y alegría? Si no es leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Háblame, Señor, háblame. Ay, no escucho al Señor. Aquí está hablando el Señor. Aquí está hablando. Y alguien decía, ¿no? Háblame, Señor, pero en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Debemos volvernos a Dios en arrepentimiento, en humildad, en humillación hacia Dios. Lávame de mis maldades, límpiame de mi pecado y reconocer, ¿no? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no reconoció solo su pecado, lo confrontó el Señor, como nos está confrontando hoy el Señor. Nos está confrontando hoy. Tal vez no venga Natán, pero el Señor está hablando hoy. Mentiritas. Ay, dile que no estoy. O no sé, cualquier cosa. Así que parecen pequeñitas. Se llaman pecado. Se llaman pecado y no agradan a Dios. Ay, ese hermano no me cae. Ama a tu prójimo. No soy homicida, pero miro con ira, con enojo a alguien. En vez de bendecir, maldecimos, no sé, en la calle, al micrero, en la cancha, al árbitro, no sé. Sí. Mm. Entonces, el Señor está poniendo en nosotros, así como puso en David la advertencia. Tú eres, somos, somos pecadores y necesitamos de arrepentimiento genuino, no de decirlo nomás, genuino y volvernos a Dios. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto a veces medio que nos causa rechazo, ¿no? ¿Cómo pues esta guaguita, tan chiquititos y bonitos? Yo a mi sobrina que hoy no está, le doy mucho mimo, la engrío y todo, pero hay pecado, está el pecado y necesitan en su momento arrepentimiento también.
Y los niños que están en crecimiento, que están creciendo, que ya están entendiendo, que ya están escuchando, necesitan arrepentimiento. Hijo, necesitas arrepentimiento. Pero no hago nada y miento a mis papás o les oculto ciertas cosas. No, necesito arrepentimiento. Necesito arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento. Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ya decíamos. Y Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Cristo, esperanza de vida. Solamente Cristo pudo hacer eso. Hoy reconozcamos nuestra condición. Démonos cuenta que Cristo pagó un alto precio, un precio que nunca nos podemos imaginar. Hemos visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y nos conmueve, pero aún así hay dureza en nuestro corazón, porque no vamos a entender esa magnitud, ese precio tan alto. Y si ese precio tan alto ha sido pagado por mí, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a volverme a Dios y darle todo de mí? Mi amor, mi obediencia, todo. Salud. Todo para el Señor. Dice en el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Tenía miedo David de perder la salvación? ¿Tenía miedo David? Porque él seguramente se acordó que de Saúl se retiró el Espíritu. Que no nos traiga esto confusión. Él quería estar en adoración con el Señor, en espíritu quería estar con el Señor. Y aquí no es que tenía temor de perder la salvación. Y nosotros, por la misericordia de Dios, somos salvos. Y por el precio pagado tan alto por nuestra salvación, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, dice la palabra. Eso es por el gran precio pagado por Cristo. ¿Acaso voy a decir, soy salvo y bueno, luego me arrepiento y me perdona por la gracia? No es así, no es así. Hoy debemos volvernos al Señor y vivir para Él, no vivir para nosotros. Esta vida es pasajera, todo lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, se va a acabar. Pero Cristo nos dio algo eterno, algo eterno. Valoremos eso. Valoremos ese regalo de salvación que no lo merecíamos y Dios nos los dio a través del sacrificio de Cristo. Y como nos los dio, no nos lo ganamos, por eso no lo perdemos. Pero cuidemos lo que hacemos por amor a Cristo, por temor al Señor, no ese miedo, sino esa reverencia a Dios. Amén. Será la palabra, hermanos. Que el Señor obre en nuestros corazones. Reconocemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y el Señor está obrando. El Señor está obrando en cuerpo, alma y espíritu. Que nuestro cuerpo se sujete a nuestro espíritu, nuestra alma sujeta al Espíritu de Dios, perdón, al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tan hermoso regalo de salvación, Señor, que nos has dado. Padre, y aún si estamos con los corazones endurecidos, quebrántalos, por favor. Por favor, Señor. Necesitamos ser quebrantados, Señor,
y aún no sabemos lo que tenga que pasar, Señor, pero que suceda si es para amarte, para buscarte más, Señor. Gracias por esos tiempos difíciles, Señor, que nos hacen buscarte y depender más de ti, Señor. Padre bendito, gracias por todo tiempo de prueba, de dificultad, que nos llevan a madurez ante ti, Señor. Y Señor, pon en nosotros temor, temblor de los tiempos que sean agradables para nuestra alma, Padre. Pon temor, Señor, en nosotros de no caer. Por favor, Señor, porque en lo natural podemos sentirnos bien, sentirnos placenteros, Señor. Que no descuidemos, Señor, nuestra relación contigo. Por favor, en el nombre de Jesús, que busquemos lo que tú quieres que busquemos, Señor, hacer justicia, amar misericordia, Señor, y humillarnos ante ti, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, pon de tu Santo Espíritu en mis hermanos, la llenura de tu Santo Espíritu, por favor, para que también demos lo que recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado. Gracias por la casa, por nuestros pastores, que los tienes aquí con bien también después de su viaje, Señor. Gracias, amado, por cada hermano, Señor, aun por los que no han podido venir, por los que están en sus casas o están de viaje, Padre. Gracias por cada hermano, Señor. Más que las bendiciones, Señor, queremos al que bendice, Padre. Te queremos a ti, Señor. Solamente a ti, Señor. Tu presencia manifiesta en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Y la gloria sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.